Reverso. La verdad llega en pequeñas dosis. Buenas tardes, chicos. Hola. Estamos aquí en una nueva entrega de Reverso y hoy no estamos solos, además. No estamos solos físicamente, pero tampoco en reverso, sino que este episodio que traemos hoy está en colaboración con la AEN Asturias, la Asociación Española de Neuropsiquiatría con su sede en Asturias, dentro del espacio que llamamos Ecos de la Plataforma. Así que recomendamos a todos que os podáis pasar por la web y por el canal de la AEN Asturias para echar un vistazo a otros episodios y al curso de psicopatología, que por cierto empieza en poco tiempo y del que nuestra invitada también formará parte, así que la tenemos en todos lados. Bueno, hablando de la AEN Asturias, la invitada que traemos hoy es justamente la presidenta de la Asociación Madrileña de Salud Mental. Ella es Marta Carmona, que además es psiquiatra, es la autora de Mal Estamos, un libro del que se hablará durante toda la conversación de hoy. Recomendamos que os leáis, que ha salido hace poquito, y también es miembro del colectivo Silesia. Así que bueno, bienvenida Marta, gracias por venir y por aceptar tan gustosamente la invitación. Bien hallados. Y esperemos que tengamos una conversación aquí lo más interesante posible. Sí. Gracias por estar, al espacio. A vosotros por invitarme. Bueno, pues ya entramos a cuchillo con la primera pregunta, si os parece. Dale. Bueno, Mal Estamos, que es un poco el significante que ha quedado, ¿no?, del libro. Y en el libro habláis del malestar, habláis de un sentimiento de época, algo que entendéis como sentimiento de época. Y lo primero que te preguntaríamos sería ¿qué entendéis o qué entiendes por el malestar y en qué se diferencia de los problemas de salud mental, si es que podemos referirnos a ello como tal? Bueno, Mal Estamos es un libro que surge, o sea, Javi y yo, el Javier Padilla, el otro autor, y yo somos amigos hace 20 años, 20 literalmente, ¿vale? Desde 2003. Los dos estudiamos en la facultad y nos conocimos en una asociación, ¿no? Este libro surge porque llevábamos bastante tiempo, yo creo que ya años, pero vamos, sobre todo en los últimos meses, también en consonancia con el boom, ¿no?, de la salud mental y de que se hable tanto de salud mental en todas partes, llevamos como muchas conversaciones sobre algunos aspectos de por qué se está hablando tanto de salud mental, de cómo se está hablando, que de alguna forma como que nos incomodaban o nos interpelaban, o algunos nos parecían muy bien, pero con luces y sombras, ¿no? Y una de las conversaciones que más habíamos repetido, luego, claro, por eso el libro lo escribimos muy rápido y fue como muy fluido, porque había una base de discusión y de debate entre nosotros muy grande, ¿no? Fue como aterrizar eso. Pues una de estas conversaciones que habíamos tenido un montón de veces era de que nos llama mucho la atención que no sabría ubicar el momento exacto. Yo diría casi que décadas, ¿vale? Pero mínimo desde los 90 hasta ahora y cada vez más, como que del vocabulario común de la gente han desaparecido todas las palabras no técnicas para referirse a la subjetividad. Es decir, que la gente a día de hoy, para hablar de que está triste, habla de que tiene una depresión de caballo, además muy específicamente, ¿no? Y se utilizan todo el tiempo como términos clínicos. Esto yo creo que ha cogido una progresión geométrica en los últimos 2 o 3 años, pero ya venía de antes. Claro, esto nos llama la atención porque ya no estás nervioso, ya no estás inquieto, es ansiedad, ¿no? O sea, como que además no es solamente la utilización de la palabra, sino el concepto también, ¿no? Ya no estoy nervioso en relación a cosas que me están pasando, sino tengo un fenómeno que es la ansiedad, que además lo describo como un fenómeno atmosférico, ¿no? Que pasa porque sí. Y que no tiene correlación ni con quién soy, ni con qué estoy haciendo, ni con mi momento vital. Claro, nos llamaba la atención porque de alguna forma, sin que esto invalide el marco clínico, que es un marco interesante y del cual se pueden sacar muchísimas cosas, a ver, el marco clínico es una forma muy pobre de entender la subjetividad, ¿vale? Esto es cuando salió el libro yo puse en Twitter una especie de juego de si encuentras mi párrafo favorito del libro, te envío una lámina de un dibujante ecosocialista que es muy guay y a ver que la gente que se adivinaba. Y mi párrafo favorito es una nota al pie explicando justamente esto, ¿no? Si tú vas a una biblioteca,
habrá como mucho una o dos estanterías sobre psicopatología y sobre el saber clínico de la salud mental, que una o dos estanterías es bastante, Sí, o sea, sí, es sí, mucho sí. conocimiento, Sí. pero si tú quieres entender la subjetividad humana, en una biblioteca no te valen esas dos estanterías, necesitas el edificio entero, porque no hay nada de la biblioteca que no te explique un cierto matiz de la subjetividad, ¿no? Entonces, en el momento que nuestra concepción de la subjetividad se está empobreciendo enormemente para que la entendamos solo desde el marco clínico, que es muy pobre, pues hay un problema, ¿no? Yo creo que esto viene desde varias cosas, ¿no? Desde varias razones que confluyen, pero es un fenómeno que está ahí. Entonces nosotros hablamos de malestar y cogemos esa palabra específicamente porque no es un término clínico y porque permite abordar la idea desde otro sitio. Esta es como la parte que a mí más me interpela, ¿no? Javi siempre cuenta que además a él la parte que más le interpela de la palabra malestar es que si tú quieres luchar contra el malestar, no tienes que buscar como el contrario. Entonces, si yo digo depresión, ¿no? el significante contrario a la depresión sería antidepresivo, ¿no? Si quiero luchar contra la ansiedad sería pues, un ansiolítico, ¿no? O una técnica contra la ansiedad, ¿no? Si quiero luchar contra el malestar, lo que quiero es estar bien, ¿no? Sale también lo del bienestar, pero eso suena como muy a Olof Palme, ¿no? Entonces tiene una descripción como ideológica muy concreta, y, ¿no? Entonces esta idea de bueno, que sea algo fuera de marco clínico y que también el confrontarlo te lleve a un lugar mejor en el que estás. Es un poco la idea. Y luego esta cosa de sentimiento de época, o sea, al final, las conversaciones iniciales salen pues esto de por qué la gente habla en técnico de sí misma, luego, ¿no? ¿Por qué de repente este boom y esta lectura tan individualizada del sufrimiento y sobre todo de que la única forma para salir del sufrimiento es una atención individual, ¿no? Es que un técnico me ayuda. Es una lectura como súper mecanicista, ¿no? Algo se me ha roto dentro, Sí. que se puede hacer desde una lectura biologicista y no necesariamente. O sea, alguien totalmente despegado del determinismo biologicista Sí, puede hacer esta los lectura, esquemas ¿no? mentales, Eso o lo que es, sea, ¿no? sí. Se me ha roto algo dentro, entonces voy a un psicólogo que me haga ahí unas correcciones y me repare la pieza que se me ha roto, ¿no? Este trocito. Claro, esa idea como tan individualista, cuando en realidad gran parte del sufrimiento tiene que ver con las condiciones de vida y con problemas estructurales, yo creo que denota una ceguera masiva respecto a cuánta parte de ese sufrimiento tiene que ver con lo estructural, ¿no? Que no quita que ese sufrimiento estructural, o sea, ese sufrimiento derivado de condiciones estructurales se presenta en tu biografía y a lo mejor te fastidia tu momento vital, que por supuesto está atravesado de tus características particulares, ¿no? Pero claro, si a esa vivencia tan personal y tan única tuya empiezas a quitarle la precariedad laboral, los problemas derivados de la vivienda, la incertidumbre respecto al proyecto vital por condiciones materiales, tal, pues a lo mejor esos conflictos vitales los manejas de otra forma, ¿no? Entonces esta idea de sentimiento de época para nosotros no es... Esto lo hablamos mucho en en la primera presentación que hicimos de Malestamos, que estaba Nando Alonso, Fernando Valios, el de Desmesura, que es Nando Alonso, Sí. ¿vale? Sí, Que no es el piloto, seudónimo. No, el pido, no. Pues no, él decía, ¿no? que le había parecido en un primer momento como que por una parte estaba ¿no? como el trastorno mental y luego por otra parte el sentimiento de época, ¿no? Y es como, no, en realidad como nosotros lo entendemos tiene que ver con que este malestar atraviesa al que tiene el diagnóstico de esquizofrenia, que tendrá sus alucinaciones, tendrá sus voces, tendrá sus cosas, pero en realidad lo que le está jodiendo es que su trabajo es una puta mierda, si es que lo tiene, que tiene que seguir viviendo con una familia horrorosa porque emanciparse es complicadísimo, o sea que independientemente de que tu sufrimiento psíquico cuadre bien con una categoría clínica, al final lo que te está jodiendo en el día a día, muy probablemente, son cosas relacionadas con las condiciones materiales. Lo mismo se aplica a los trastornos adaptativos, ¿no? Hay algo más dentro de un eje más temporal, ¿no? Esto no es un diagnóstico para siempre, sino una depresión reactiva a conflicto laboral, pero que ¿no? cuadra muy bien con la depresión mayor, ¿no? con los criterios clínicos. Y es como, ya, bueno, pero que el problema aquí es el marco laboral, ¿no? La legislación, lo difícil que es litigar contra una empresa en ese tipo de... Incluso quien no está dentro de los cuadros clínicos, ¿no? Pero el malestar es una cosa transversal que independientemente de tu nivel de sufrimiento te atraviesa. Respecto a las condiciones laborales, no, también, ¿no? Las condiciones materiales, quería decir que aparece mucho en el libro y se habla mucho de esto. La cabeza te lleva siempre a los asuntos económicos, que evidentemente son estructurales, determinantes, no cabe duda, ¿no? Pero hay algo también en las condiciones materiales, no solo pensando en lo económico, sino también en condiciones sociales en general, como pueden ser los valores de la época, pienso en los estilos de crianza, por ejemplo, que también contribuyen o agraven el malestar a peor.
Y esto para mí de las cosas que más me iluminó fue, bueno, cuando empezamos en la AEN a preparar la ponencia de transformar los barrios para evitar el sufrimiento psíquico, que es un poco como el primo técnico de Malestamos. Malestamos es como el de generalista y transformar los barrios, lo publicamos en la AEN, es como para profesionales, ¿no? Pero es un poco la misma idea. Para mí de las cosas que más me iluminó fue entender toda la pelea que hay en el urbanismo, ¿vale? Acerca de mejorar la calidad de vida de las personas, que por cierto correlaciona con que hace poco, hace una semana o hace 2, ha salido un paper con datos duros diciendo que los ingresos en las UHBs de psiquiatría, que generalmente son por trastorno mental grave o por crisis vitales muy graves, correlacionan, y además con una asociación muy potente, con los picos de contaminación acústica ambiental por coches, ¿no? Entonces los momentos en los que las ciudades y los lugares son más invivibles, las personas con sufrimiento psíquico de ese tipo se ponen peor, ¿no? Entonces hasta ese punto llega el que peatonalizar las calles es bueno para todos, pero no solamente para quien está ahí, sino incluso para el que tiene su diagnóstico de esquizofrenia, que pueda ingresar menos, ¿no? Entonces, es verdad que hay una idea como de grandes políticas económicas en las cuales parece difícil hacer otras cosas, pero que también yo creo que eso genera una cierta... Mientras no haya renta básica universal, pues todo va a ser horrible, entonces no hacemos nada. Y es como, bueno, hombre, pues tener ludotecas o tener espacios de crianza en las cuales la gente con críos pequeños puede compartir espacios y puede estar mejor, mientras llega lo otro, ya supone un cambio importante, ¿no? Dios mío, es muy difícil decirlo. Que te peatonalicen las calles mejora tu vida y la de todo el barrio inmediatamente, ¿no? Yo creo como que en cada sector o desde cada marco profesional o desde cada marco técnico se pueden encontrar transformaciones de la vida que pongan la vida en el centro y los cuidados en el centro, ¿no? Que esto desde el ecofeminismo se lleva diciendo un porrón de años, parece que ahora lo empezamos a escuchar más, ¿no? Pero eso, para mí fue un antes y un después, yo que vengo de un campo teórico que no tiene nada que ver, ver toda la pelea que había a este respecto en el urbanismo, ¿no? Sí, no, bueno, interpela bastante con lo que aquí también a veces yo, que es una parte que me atrae bastante, que es el estilo, bueno, sea urbano o rural, cómo marca eso también, estoy ya saliéndonos un poco de guión, pero me interpela en el sentido de cómo, bueno, yo que pensaba en zonas rurales de Asturias, la primera UHB que hay está bastante lejos, lo que contiene también un tipo de relación social más de pueblo, donde el tráfico es mucho menor, donde las relaciones contienen muchos más, bueno, esto salía mucho, ¿no? Y lo que es también, como toca esto también con la arquitectura que decíamos, ¿no? La participación ciudadana a la hora de hacer, bueno, es que esto toca un poco con lo que vengo ahora, que es como, hablabas de lo íntimo, lo averiado, ¿no? Que decías de inicio, y claro, lo que es malestar yo creo que toca algo como más transversal, que nos atraviesa. Pero ¿cómo extraer esto de lo íntimo, ¿no? El malestar de lo íntimo? En el sentido de cómo organizarnos, porque yo creo que en el libro, que nadie, no quiero hacer spoiler, que lo lean, ¿no? Pero hay una llamada a organizarse, ¿no? Como también una forma de afrontar. Esto no va de pastillas, ni de soluciones individuales, ni de técnicas, va también de una forma de organizarnos, ¿no? Bueno, por un lado, ¿no? Cómo extraer esto de esta parte íntima y, bien, organizarnos, pero ¿cómo? ¿Qué ejemplos podríamos ver de organizarnos mejor, ¿no? Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una, que a veces cuando hablamos de que necesitaríamos transformar la sociedad y necesitaríamos mejorar las condiciones de vida, parece como que hay que empezarlo de cero y jolín, se hace difícil, ¿no? Es como, ¿no? Es Scott Pilgrim contra el mundo, pues tú mismo contra el capitalismo, pues se te hace como un poco bola, ¿no? En realidad, o sea, la narrativa hegemónica en el capitalismo es que solo existen los individuos y que los individuos somos independientes unos de otros, ¿no? Y parece que el único sujeto posible es el humano adulto, productivo y funcional, sin tener en cuenta que ese humano adulto ha sido un bebé durante mucho tiempo, al cual le han sostenido 24 horas al día, pues no se habría muerto, ha sido un crío al que le han cuidado, le han acompañado, le han enseñado, le han formado, o sea, hay toda una red de trabajo, de lo que se llama el trabajo reproductivo, ¿vale? De sostenimiento de la vida, que siempre ha estado ahí. Entonces, aunque la hegemonía no lo nombre, hay toda una labor de cuidado y de sostén, ¿no? Esto lo explica Almudena Hernando muy bien, y la psiquiatra Belén González hace una lectura aplicada de Almudena Hernando a la psicopatología, que es súper chula, y yo recomiendo a todo el mundo que contacte con esa lectura. ¿No? Hay toda una realidad que no está nombrada en esa hegemonía y que yo creo que lo primero es identificar
O sea, no es tanto empezar a hacer cosas nuevas, que hay algunas que también, sino identificar en todo nuestro entorno cuantísimas cosas están continuamente escapando a esa narrativa, ¿no? Están disputando esa hegemonía individualista y están demostrando que en realidad no es así, ¿no? Desde las relaciones interpersonales que mantenemos, desde cómo nos cuida nuestro grupo de amigos, nuestro grupo de iguales, la familia, cuando la familia es un agente de cuidado, que a veces la familia es un agente de violencia y a veces es esta combinación espantosa que en salud mental conocemos tanto, es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Donde se provee de mucho cuidado pero a la vez se ejerce muchísima violencia, ¿no? Tenemos 1000 ejemplos en el entorno de infraestructura social, a veces más explícita, a veces más informal, que es lo que nos sostiene. Yo con esto me vienen siempre a la cabeza 2 ejemplos. Uno, pues cuando el confinamiento duró, que yo nunca no critico al gobierno por hacer el confinamiento duro porque se hizo lo que se pudo en ese momento, pero es verdad que todas las personas vulnerables, estos ancianos que no se atrevían a salir de casa, no hablo de los ancianos a los que se dejó morir en residencias, que eso es otra cosa. Digo, los que estaban en sus casas, las personas inmunodeprimidas, las personas de riesgo por lo que sea, pues de repente mogollón de redes vecinales surgieron, o en base a asociaciones de vecinos, o en base a voluntarios espontáneos que se acercaban a las farmacias, por ejemplo, a decir, oye, que quien necesite algo yo se lo llevo, ¿no? Entonces fue algo espontáneo que se creó. Yo hasta el COVID yo era de estas de pensar que el arraigo por territorio, ya que históricamente había sido el único arraigo que entendíamos, ya iba a dejar de ser tan relevante y que a partir de, ¿no?, en este mundo contemporáneo lo importante iba a ser el arraigo por identidad, ¿no?, y por afinidades. Y con el COVID me pilló embarazada siendo población de riesgo, que yo nunca lo había sido, no se sabía en ese momento si era teratógeno o no, con lo cual pues yo me encerré en casa y no salí, y claro, me di cuenta de que dependía de mis vecinos, que no eran escogidos por afinidad ni muchísimo menos, y fue como, vale, bueno, las comunidades de afinidad están bien y son importantes y a mucha gente le proveen de mucho, pero la comunidad por territorio no puedes olvidarte de ella porque igual la necesitas, ¿no?, cuando menos te lo esperes. Y yo creo que, bueno, esa fue una de las situaciones en las que yo vi florecer un montón de iniciativa ciudadana que no estaba... O sea, el gobierno no salió anunciando y diciendo, hey, organizaos los vecinos para ayudar a los vulnerables, pasó solo. ¿Vale? Y luego me pasó también con Filomena, que eso sí que nefastamente gestionado, porque ahí eso sí que se veía venir con un poquito más de margen. El ayuntamiento en Madrid no hizo absolutamente nada y fueron los vecinos los que otra vez salieron a despejar las calles, ¿no?, a llevar compra a la gente que no podía salir a la calle, otra vez lo mismo, ¿no? Y dices, bueno, es curioso, ¿no?, porque vivimos en un mundo donde esto no está promovido. Esto es un poco como, ¿os acordáis? Esto es de hace mucho, pero ¿os acordáis de esta historia de que Camela habían conseguido ser número 1 en ventas sin promoción oficial? Yo sí, lo de la promoción oficial no lo sabía. Sí, es que sois muy jóvenes vosotros. Esto fue una cosa que se decía mucho en aquella época, porque es verdad que fueron número 1 de ventas sin ninguna promoción en radio, sin ninguna promoción oficial, ¿no? Industria musical. Eso es, ninguna, ¿no? Entonces simplemente puro boca a boca, ¿no? Entonces de alguna manera la solidaridad vecinal pasa un poco eso. O sea, es lo que al final en grandes momentos de crisis nos sostiene, pero no tiene ningún tipo de promoción, incluso institucionalmente muchas veces se reprime y se dificulta y se la obstaculiza, ¿no? Entonces, son estas cosas que dices, primero de todo creo que identificar lo que ya se está haciendo. Y luego hay toda otra línea que en el libro hablamos bastante de estrategias por las que nosotros creemos que habría que tirar, que tienen que ver, pues eso, con que las personas tengan disponible, o sea en formato renta básica universal, ingreso mínimo garantizado, lo que sea, que las personas sepan si llegan a fin de mes o no, creación de infraestructuras sociales, bueno, hay toda una serie de medidas como que apuntamos, que creemos que son buenas, pero que antes de estas cosas nuevas también es identificar lo que ya hay. Sí, bueno, de alguna manera, ¿no? Yo creo que es como haciendo un poco el cierre con lo anterior, también el cómo nos físicamente estamos dispuestos, esto marca también mucho pues estas redes que has dicho, que lo que pensaba es que, joder, a veces tenemos que vernos en una situación muy de urgencia, un Filomena, una COVID o un accidente, pensaba también en el accidente de Angrois, también hubo ahí, o desgraciadamente, un 11M, o sea, que sale un poco una parte nuestra casi innata, que es de al otro, ¿no? Sujetarnos, ¿no? Muy solidarias, o el ejemplo que tú traías de tu proceso de embarazo en pleno... Claro, yo
fíjate, no sé si es tanto que hasta que no pasa algo muy catastrófico no surge, o que nosotros esto lo estamos hablando en un momento de salud, de juventud de nuestras vidas, porque igual la gente anciana que ya está en un momento de más fragilidad no necesita cosas extraordinarias, sino que ya está más conectada con eso, ¿no? O sea, yo pasé de la absoluta salud y de estar feliz y pizpireta a de repente estar atrincherada en mi casa, aterrorizada por si, ¿no? Siendo persona de riesgo que nunca lo había sido, ¿no? Entonces es verdad que esto como que de repente te colocas en otro punto. En cualquier caso, lo que sí que hay es una invisibilización muy grande de eso, ¿no? Si hay redes vecinales funcionando, ayudando a la gente vulnerable, desde luego no es lo que más mérito se lleva, lo que más crédito se lleva y lo que más enunciado está, ¿no? No, claro, vale. Por ahí iba un poco una segunda pregunta que tengo en relación a este punto, ¿no? Que yo creo que vienes a hablar de lo comunitario, vienes a hablar de lo social, de lo colectivo, que hoy día incluso como hay palabras muy vacías, ¿no? Que se escuchan tanto que pierden su valor. Sí, comunitario es una de ellas, ¿no? Lo colectivo es una de ellas, ¿no? No sé si hay mucho significante vacío, ¿no? O qué sensación tienes, si hay que darle... Lo social es todo, social, ¿no? No sé qué opinión tienes de esto. Yo soy yo muero en la colina de que no hay que dejar que se convierta en un significante vacío eso. Claro, yo me formo en un área que tú conoces bien, de salud mental, donde la salud mental comunitaria es muy importante, pero yo por toda la gente que conozco de Silesia, gente que conocí en la asociación de la carrera, estoy muy en contacto con gente de salud pública y de primaria, y toda mi formación, que yo creo que fue una buena formación la que yo recibí entre Leganés y Fuenla, y esa idea de salud mental comunitaria tenía sus cosas buenas, pero yo todo el rato me formo como sorprendida, porque lo que llaman comunitaria, donde yo me estoy formando, no es a lo que llaman comunitaria mis colegas familiólogos y salubristas. Es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y de hecho, esta idea de hacer en la AEN lo de transformar los barrios, y luego hay un puntín de malestamos ahí también, de decir, no, estas dos ideas de lo comunitario se tienen que acercar, ¿no? Porque al final en salud mental comunitaria se ha convertido en todo aquello que no sea determinismo biologicista hospitalocéntrico. Entonces, si no es determinismo biologicista hospitalocéntrico, ya es comunitario, y es como, bueno, creo que no necesariamente. O sea, tú puedes tener un CSM, ¿no? una unidad de salud mental muy centrada en la terapia de grupo y en la intervención, ¿no? en hacer intervenciones desde distintas técnicas, unos lacanianos haciendo sus cosas, unos conductistas haciendo sus cosas. No es determinismo biologicista hospitalocéntrico, no es comunitario tampoco, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay que poder acercar esas dos cosas, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? En este momento de choque a mí me sorprendía cómo en salud mental se daba por hecho, ¿no? Y muchos profesionales de salud mental daban por hecho que comunitario era eso, ¿no? Y luego les hablabas de cosas básicas de salud comunitaria de otro tipo y no, pero creo que es importante acercar esas dos ideas. Y luego la gente de la salud comunitaria desconocían por completo cosas básicas del funcionamiento de la red de salud mental, como, pues yo qué sé, como que es un EAS, ¿sabes? Que es un equipo de apoyo sociocomunitario, y ni habían oído hablar unos de otros, ¿no? Entonces yo creo que hay una pelea importante al final esto creo que conecta con lo anterior un poco de muchas veces no es tanto crear cosas nuevas como visibilizar lo que hay, y hay mucha parte de toda la intervención social y de muchas políticas que hay a este respecto, que el problema es que la gente no sabe que existen, ¿no? Y como hay muchas realidades, tanto vitales como profesionales, que como que están invisibilizadas para otros, ¿no? Entonces como es curioso que gente de la salud comunitaria no sepa lo que es la red de rehabilitación psicosocial. Y para mí es muy sintomático del tipo de mundo en el que vivimos. Por ponerle así un punto de crítica, no que represente mi posición, pero bueno, para que tú puedas también apoyarte y desarrollar. Quizás es por mi sesgo, que yo siempre he sido más de ciudad, al contrario que tú. A mí me gusta mucho la ciudad, ¿eh? Lo que pasa es que he catado, bueno, catado las dos. Puede ser por mi sesgo, pero bueno, un poco ese tipo de medidas o de enfoque, ¿no? que nos cuentas, parece que va totalmente a la contra del zeitgeist o del espíritu de la época, que es de no conocer a tus vecinos ni de coña, ¿no? A no ser que pase algo súper excepcional. Entonces, ¿puede haber algo también de utópico o de ir de contracorriente que sea completamente difícil, que quede disuelto un poco en la flecha de la época, que va en una dirección totalmente contraria? ¿Se trata de una lucha donde haya que contrarrestar ese espíritu? No sé si me explico. Perfectamente, sí. O sea,
o sea, al final no es una flecha que va en una dirección, sino que es un hervidero de cosas, ¿no? Y que al final conforman una corriente que va en una dirección, pero hay 1000 movimientos en todas las direcciones a la vez, ¿no? Claro, yo creo que una crítica importante a la lectura inicial sobre esto puede ser que al final hacemos una idealización de lo rural, pero es que antes había unas comunidades donde la gente se cuidaba mucho más. Es mucho más fácil que sea en una ciudad donde encuentran un cadáver que lleva ahí un mes descomponiéndose en un piso, que nadie se ha enterado de que la persona se ha muerto, eso en un pueblo no pasa, y es como, bueno, eso es verdad, ¿no? Y ciertos modos de convivencia de los lugares pequeños, que en ese sentido son mucho más de cuidarse una de las personas unas a otras, siempre y cuando encajes en la norma. Claro, claro. Si no encajas en la norma, no. Y ahí aparecen otras... Claro, temas, ¿no? Yo siempre pienso en la canción esta de los Village People, que es este grupo que yo he crecido pensando que era un grupo como medio de coña, ¿no? Pues estos que van uno de indie, uno de no sé qué, y que no pensaba yo que eso tuviera mucha trascendencia hasta que viendo, bueno, pues viendo Pose, alguna serie de estas, o leyendo sobre, pues eso, ¿no? Esa época, ¿no? Lo que significa la canción Go West de esa gente, que es, bueno, pues es una canción para que la escuche toda aquella persona que la heteronormatividad sienta que le está oprimiendo y que le está asfixiando, y decir Go West significa ve a California, ve a San Francisco, que es donde estamos nosotros, donde te vamos a entender y donde te vamos a recibir y acoger como eres, ¿no? Y entonces ahí entiendes que esos disfraces que te parecen tan graciosos de pequeño en realidad son un faro de esperanza para mucha gente que se sentía muy discriminada, no se sentía, que estaba muy discriminada y muy oprimida en lugares que sí, en lo comunitario pueden ser ideales, pero son absolutamente asfixiantes, ¿no? Luego Rafa Cofiño siempre pone de ejemplo, que yo me meo de la risa, con que una comunidad ideal en la que la gente se cuidaba mucho y además había mucha cooperación intergeneracional, mucha ocupación del espacio común, ¿no? Los niños, los abuelos, los hombres, las mujeres, la gente era muy feliz, eran los nazis. Entonces era una sociedad muy guay para vivir siempre y cuando fueras alemán, ¿no? Porque si no, luego podías estar en un campo de concentración y podían estar haciendo jabón contigo. Entonces cuidado con lo que idealizamos, ¿no? Porque si cogemos un único elemento... Entonces yo creo que gran parte de esta cosa de que la gente no quiera saber nada de sus vecinos, ¿no? Y de tal, tiene que ver, por una parte, con la maquinaria productivista capitalista horrorosa, pero también tiene que ver, yo creo que con un momento cultural de querer huir de mucha normatividad, de querer mucha libertad y mucha no imposición de valores, que en 1 o 2 generaciones hay cosas que se han quedado tremendamente arcaicas y no las quieres ni en pintura, ¿no? Y es como mucha cosa de no querer saber de tus vecinos, es no querer dar explicaciones a gente de la generación de tus padres, por ejemplo, ¿no? Si tienes, ¿no? O hay una cosa simbólica ahí de no querer dar explicaciones. Entonces yo creo que mientras se rompen ciertas normatividades, tiene sentido esa cosa de cada uno a su aire, pero claro, la libertad solo es libertad si tú tienes un sostén, ¿no? En esa cosa, y yo creo que esto encaja otra vez con esta idea de que la familia, en nuestro contexto cultural, en este Mediterráneo, que somos sistemas políticos con un estado de bienestar muy pobre y sistemas muy familiaristas, donde lo grueso del cuidado te lo provee tu familia. O sea, tú te quedas tetrapléjico mañana y quien te va a limpiar el culo es tu familia. Y luego igual puedes ir tramitando cosas y eventualmente es alguien profesional, pero de entrada va a ser tu madre la que vaya a ir a limpiarte el culo, ¿no? Pero claro, esos sistemas familiaristas son caldos de violencia también. Entonces yo creo que en realidad en todos los movimientos, en el de la gente atomizándose, en la gente buscando cómo reencontrarse pero sin reproducir violencias y sin reproducir determinadas dinámicas y normatividades, hay algo que sacar para bien, ¿no? Pero es verdad que un exceso de atomización pues, nos lleva a un escenario jodido. Sí, son contrapesos, en todo momento, por eso caeremos en la idealización y tal. De los que yo traía ya hasta 2 veces hoy y no quería caer. Al fin y al cabo también me he ido de allí, por algo, por algo será, ¿no? Y por asociación también traía, que además lo citaba una vez Javier Padilla en Twitter, que hablabas tú de un poco que esto no es cambiar todo de la nada, ¿no? Y toca, yo creo que desde otro lado. Que es un libro que no me acuerdo del autor, se titula Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI. Es de Capital Swing, la edición, pero no me acuerdo del autor. Yo tampoco quedo fatal con la editorial ahora mismo. Perdón. Pero, ya, bueno. Espero que no escuchen este trozo. Pero hablaba de... Cortamos aquí. Hablaba de erosionar, ¿no? Es decir, el capitalismo yo creo que es difícil, ¿no? Con todas sus maquinarias, pero sí en sus labores de contrapeso o de una minoría firme, con tus ideas de por lo menos no atomizarse, ir erosionando un sistema, ¿no? El concepto de erosión, de erosionar lo que ya está bien sólido, porque es difícil cambiar las formas de relacionarnos y, bueno,
No toca nuclearmente en lo que es lo de la salud mental, pero sí creo que de alguna manera lo toca. Por eso de no quedarnos en la indefensión aprendida de no, es que el sistema nos aplasta, entonces voy ahí a mi psiquiatra que me empastille. Y no lo decía tanto por eso, que también, sino pensaba, por ejemplo, los adolescentes que yo atiendo y cómo se organizan ellos, cómo pueden, ¿no? Sí, bueno. Y pues a muchos de ellos les sostiene mucho más una comunidad virtual rarísima encontrada en una página web de coreana, y bueno, una cosa, y le sostienen realmente de verdad hasta el punto de que es uno de sus pocos hilos que les mantiene. Y claro, este tipo de medidas que quizás son más de nuestra época o de épocas pasadas, que quizás les pueden sonar a chino, y yo pienso, joder, tendrán que inventar las suyas, ¿no? Desde ese punto de vista iba el tema de la flecha de los tiempos y las cosas que se proponen. Sí, es que además con los adolescentes se nota un montón, ¿no? Y además hay un discurso como muy carca y muy extendido, sobre todo entre padres, pero también entre los profesionales, ¿no? Es que profesionales de salud mental lo he escuchado menos, pero muy típico de escuchar entre pediatras, entre profesores, sobre todo profesores de otras franjas de edad, no tanto de adolescentes. Es que se están suicidando tanto porque están todo el día con el móvil y porque están todo el día en redes sociales, y es como, mira, perdona, las redes sociales le salvan la vida a chavales todos los días, a todas horas. Sí, o sea, hay gente que está viva, primero porque la única provisión de rescate que va a poder hacer un adolescente probablemente sea vida de redes sociales, y segundo porque es continuamente ese go west de los village people, los chavales lo están recibiendo continuamente vía internet. ¿Cuál es el problema? Que también reciben unos discursos espantosos por ahí, ¿no? Una subjetividad patologizadísima, que últimamente entro mucho en Reddit y es escalofriante, como en Reddit nadie se puede presentar sin contar que es autista y tiene TDAH. O sea, es una cosa, pero en plan de que es como un meme, o sea, en plan de no puede ser, o sea, epidemiológicamente esto no se sostiene. O sea, ni aunque en Reddit, o sea, ni aunque haya un sesgo de llamadas, ¿sabes? Que solamente la gente autista y con TDAH se hace de Reddit, es que ni por esas. O sea, es que estadísticamente esto es imposible, ¿sabes? No puede ser. Entonces hay una cosa, y luego pues toda esta historia de la manosfera, por ejemplo, de los chicos con jóvenes bombardeados, y además el algoritmo. Claro, yo tengo niñas pequeñas, entonces me meto en YouTube a escuchar canciones infantiles, no con mi cuenta de YouTube, sino sin loguear, para que luego mis recomendaciones no sean poco yo y tal. Vale, pues mis vídeos recomendados sin loguear son las canciones infantiles y movidas de Vox y movidas ultraderechistas estadounidenses. O sea, es una cosa violentísima y es como el algoritmo, sin tú decirle nada, te intenta bombardear con eso, ¿no? Y entonces a los chavales jóvenes yo creo que incluso más intensamente este bombardeo continuo con cosas de la manosfera, con cosas tremendamente misóginas, este rollo incel, ¿no? Claro, para la chavalada joven, Internet es el soplo de aire fresco y lo que les permite encontrarse, pero reciben un bombardeo y una propaganda ideológica horrible. Entonces, tiene las dos caras. De nuevo. Y cogiendo por avanzar, ya que hablas de las comunidades y todo esto, seguimos adelante y introducimos la cultura del esfuerzo. Un término que te encantará, ¿no? Seguramente. Joder, me da cáncer de sida, bueno, como dicen. Estaba, pues no sé, hace tiempo, ¿no? Que estaba leyendo un poco así, pues los estoicos y esta gente, ¿no? El dominar las pasiones, bueno, el control de uno mismo y todas estas cosas que sea a priori, bueno, a priori muy a priori no es tan mal, ¿no? Dices tú. ¿Por qué nos rechina tanto lo de la cultura del esfuerzo? ¿No hay nada rescatable ahí? En 2023 no. Me explico. O sea, yo creo que de casi toda corriente teórica podemos sacar cosas interesantes, cosas buenas y cosas aplicables. El problema es que uno de los pilares narrativos y propagandísticos del sistema económico mundial y de nuestro sistema sociopolítico, ¿no? Es esta cosa del capitalismo tardío, ¿no? Breve inciso, me gusta mucho, o sea, hice una ponencia, una intervención con una filósofa, con Clara Navarro. Es guay hacer cosas con filósofos porque cosas que tú necesitas 20 minutos para explicar, ellas los dicen en una palabra y tú, joder, qué bien, les decía, ¿no? Todos los sistemas sociopolíticos son históricos, es decir, tienen un principio y tienen un final, y el capitalismo está acercándose a su final porque, como todas las veces anteriores, va a terminar y va a haber otro sistema sociopolítico después, ¿no? Entonces, en este momento de capitalismo tardío, que es como yo habría necesitado mucho más rato para explicarlo, menos mal que se lo copié a ella, ¿no? Una de los pilares narrativos es esta cosa de los ricos son ricos porque se lo merecen, los pobres son pobres por malas, ¿no? Por un acúmulo de malas decisiones.
A veces hay quien te reconoce que ese acúmulo puede ser transgeneracional y heredado, y hay quien directamente te dice, con todo su cuajo, habiendo nacido en una mansión con 7 baños, que aquí nacemos todos en tabula rasa y que quien se le ocurra se convierte en Jeff Bezos, que es como, mira, como lo anterior, ¿sabes? Esto estadísticamente no se sostiene de ninguna de las maneras. Pero ese discurso está y está a la orden del día, y hay muchísima gente que se lo cree, incluso muchísima gente que se posiciona, o sea, que políticamente se posiciona en una cosa más izquierdista, compra esta narrativa de si tú te esfuerzas suficiente, las cosas te van a ir bien. De hecho, hay un choque generacional brutal de que la generación boomer sigue creyendo eso. Claro, vivieron en una época donde había unos agentes políticos bastante relevantes que ya no existen, como por ejemplo este enfrentamiento entre el bloque soviético y el bloque capitalista, y todo ese estado del bienestar que surge al calor de tener que competir ¿no? contra el otro bloque. Claro, ese mundo ya no existe, ¿no? Entonces esta idea de si tú te esfuerzas mucho, medras, los millennials y los zetas saben perfectamente que no es real, ¿no? Pero digamos que hay mucha gente que sigue diciendo esto, ¿no? Esto en la gente que se posiciona como algo de izquierdas, luego directamente en quien se posiciona en una cosa turbocapitalista y totalmente a favor, verdaderamente se cree, ¿no? Es como el credo de nuestro tiempo, ¿no? Si estáis viendo El Mandaloriano, pues es el This is the way, ¿no? de esta gente. Claro, eso es mentira, o sea, es una grandísima mentira. ¿Significa esto que el esfuerzo personal no tenga un valor per se? Claro que lo tiene, pero la historia es que eso es una idea que está tan mercantilizada y tan aprovechada para otras cosas que yo creo que a día de hoy está mucho más al servicio del mal que de nada provechoso, ¿no? Sí, yo quizás el punto, entendiendo lo que dices, la vuelta al reverso, sería una vuelta total hacia la desresponsabilización, en el sentido de que uno sitúe todas sus frustraciones en lo de fuera, etcétera, que bueno, yo creo que es también un punto muy visible hoy en día. Y bueno, como todos son polaridades, ¿no? Que... Sí, pues no sé si Pablo ibas a decir algo. No, estaba contemplando el viraje, ¿no? Sí. Que podría ser, pero no mucho que añadido, no sé. Claro, o sea, ¿no? Dices, el riesgo de señalar lo estructural sería una externalización completa de absolutamente todo, y yo no hago absolutamente nada. Claro, si es que en realidad señalar lo estructural es algo que es minoritario. O sea, a lo mejor en ciertos contextos ideológicos y políticos podemos estar intentando insistir mucho en lo mismo, pero en realidad sales una hegemonía donde continuamente te están diciendo lo contrario, ¿no? Entonces... Esto es como esta cosa de que el individuo es un invento del siglo XIX, antes no existía el individuo como tal, ¿vale? Quizá es verdad que en el XIX era necesario crear ese concepto de individuo y desarrollarlo, pero que igual nos hemos pasado de frenada un poquito, ¿no? Y entonces a lo mejor ahora hay que volver a una tensión entre lo colectivo y lo individual un poquito más medida, ¿no? Porque si no estamos llegando a una situación verdaderamente absurda. A mí un ejemplo que se me hace gráfico con dónde queda la responsabilidad individual y dónde, desde lo clínico además, con todas las críticas a mirar las cosas solo desde lo clínico, pero al final somos lo que somos nosotros tres, entonces pues ¿sabes? Es lo que hay. Sí. Pues por ejemplo me parece que la ludopatía explica bastante bien que hay una parte colectiva y hay una parte individual. O sea, tú no vas a dejar un juego compulsivo si no tienes un compromiso absoluto con tu autocuidado y con el cuidado de tu entorno, porque al final un juego compulsivo te jode a ti, pero fundamentalmente a quien jodes a tu entorno, ¿no? Pero no tiene sentido que pongan casas de apuestas delante de los colegios. Entonces, no, es que los niños tienen que aprender a controlarse, entonces vamos a ponerles un codere delante de la guardería para que jueguen ahí, ¿no? Y les cerramos el parque además, que vayan al codere y al parque no, y es como, no, mira, no, esto no. Y además es que no hay una colisión, es que la responsabilidad individual sucede en un contexto. Entonces tiene que haber una dimensión colectiva, no debe existir codere para empezar. Y segundo, si hemos dejado que exista, mal, bajo ningún concepto lo podemos poner delante de un colegio, lo cual no quita que tú, como individuo, tengas que desarrollar una serie de responsabilidades y hacerte cargo de tu proyecto vital, con juego sin él, me refiero. Sí, pues estaba acordándome cuando vivía en Puente de Vallecas, hace ya unos años, estaba lleno, pero era increíble, que, como anécdota, ¿no? Pero volvía un poco, yo creo que la línea un poco de lo que vamos hablando, que también es el volver a equilibrar, porque si no ponemos un punto crítico sobre la cultura del esfuerzo, lo que se llame, claro, te cae sobre ti una culpabilidad bestial si no te van las cosas bien, ¿no? Pensaba. Pero bueno, no quita que podamos, ¿no? Si en un terreno clínico, se puede hablar de que, oye, tenemos un margen de acción, ¿no? Pero una o la otra, claro, nos lleva a un punto muy
no sé, Claro, la cuestión desvitalizado. o sea, las personas, o sea, existe el libre albedrío, ¿no? Las Claro. personas escogen, pero las personas escogen entre lo que tienen para escoger, ¿no? Entonces, a mí esto está muy bien, está elaborada una crítica muy sólida. Además, yo creo que el activismo gordo ahí ha hecho un papel como muy importante, ¿no? Y toda la investigación desde los determinantes sociales de la salud. Esa consulta del marco médico que sea, donde a esta persona con obesidad le dicen, no, al final eres tú quien tiene que, ¿no? Y con este discurso totalmente individualista y basado en el esfuerzo te tienes que esforzar, sin tener en cuenta la jornada laboral de esta persona, la accesibilidad a comprar comida sana, la accesibilidad cultural a conocer esa comida sana, cuánto tiempo tiene esa persona para poder comer o no. Y es como, tú estás escogiendo comer mal, y es como, bueno, pues, o no, ¿sabes? Yo tengo que tener unas condiciones mínimas y, por supuesto, es verdad que a partir de ahí yo puedo escoger si me como un bollicao o me como un kiwi, es verdad, pero Sí, entiendo. si vives en Estados Unidos, igual es mucho, en un desierto alimentario de estos, igual es mucho más fácil que te comas el bollicao que si vives en, no sé, en la Toscana, en un pueblo estupendo y maravilloso, ¿no? Sí. Todas esas bases materiales que te permiten ser un individuo en mínima libertad, de decidir, de votar, de comer bien, sí. Claro, o sea, cuando determinados comportamientos voluntarios, como fumar tabaco, como consumir drogas ilegales, como el alcohol, se acumulan masivamente en las clases sociales más desfavorecidas, ¿que los pobres son tontos y escogen mal? ¿O es que tienen unas condiciones de vida que te empujan a eso, ¿no? Entonces no quita que pues, si puedes evitar fumar, no empieces, Juanito, evidentemente, que luego es muy difícil quitarse. Pero también tenemos que ver desde lo estructural a qué estamos empujando a la gente, ¿no? Pues bueno, no sé si va a ser un giro, ¿no? Porque estamos conectando todo de alguna manera, pero sí, yo creo que un alarde de mejorar nuestra situación actual es poner muy en visible en la palestra la salud mental, ¿no? La política, en los medios, yo creo que en todo tentáculo también empresarial ahora también pues meten mucho el cuidado de la salud mental y sobre el papel, pues qué guay, ¿no? Siempre fue la olvidada, ¿no? Y ahora yo creo que es una cosa que, bueno, a mí al menos me está oliendo sospechoso, ¿no? Y algún guiño hacías ahí a Reddit como un pequeño ejemplo, pero bueno, así en pregunta más cruda, visibilización de la salud mental, ¿es algo bueno? ¿Todos son beneficios? ¿Hay algún riesgo que veas? Bueno, ¿qué opinión tienes de que esto se visibilice tanto? A ver, o sea, yo creo que esto de la salud mental también. A ver, o sea, ha habido mucho debate entre los profesionales de salud mental y yo creo que es una escala de grises importante. Yo, si acaso, estoy hacia el polo de pensar que ante la duda mejor que se hable que no se hable. Pero, joder, anda que no tiene sombras esto. Primero, se está hablando de una forma muy concreta de sufrimiento psíquico, ¿vale? De gente que escuchando voces, de gente que con 40 intentos de suicidio a sus espaldas, que las hay, ¿no? O sea, de gente con una forma de sufrimiento psíquico muy jodida, muy desestructurante y muy estigmatizada. De eso nos está hablando un carajo. Y además es muy llamativo porque antes de este boom, justamente los colectivos de activistas en primera persona estaban como empezando a coger más voz. Esta campaña de cero contenciones como que había cogido mucha fuerza, como que de repente empezaban a tener mucha más voz y han sido arrasados por esto. O sea, por los famosos con ansiedad. Un poco. Entonces, por una parte es escalofriante y creo que tenemos una responsabilidad histórica, todos los que en algún momento rozamos un micro sobre esto, de señalar esta parte y decir, ojo, ojo, es el micro que tiene que ir a donde estaba en ese sentido. Luego, por otra parte, que esta narrativa, bueno, primero, salud mental. Claro, yo estoy diciendo sufrimiento psíquico, pero la gente habla de eso, lo decimos los profesionales y los activistas. La gente habla de salud mental con una idea de salud mental, pues eso, muy biomédica al final. Incluso gente que dice, yo no quiero ir al psiquiatra, yo quiero ir al psicólogo, pero tiene un planteamiento de enfermedad que en medicina se descartó hace años por pobre, ¿no? Y es una idea como paupérrima en concepto, ¿no? Por otra parte, desde esta perspectiva totalmente individualizada y difícil. Luego, muy mercantilizable, ¿no? A ver, esto es el capitalismo tardío, tú dejas cualquier concepto al aire y se mercantiliza en segundos. Que a mí, una cosa que me hace mucha gracia es que ya en tu casa ya no puedes tener ropa sin usar porque la tienes que vender en Vinted. O sea, ya es que hasta el jersey de tu armario tendrías que estarlo vendiendo. O sea, en capitalismo, déjame, por favor, déjame a mí y a mi jersey apolillado, déjanos en paz, por favor. Entonces, claro, pues la salud mental pues se mercantiliza inmediatamente.
desde esta cosa espantosa de la uberización de la psicoterapia, ¿no? Sí, therapy chat. Esas cosas espantosas, ¿no? Mira, pájaro dodo mediante, con todas las discusiones entre escuelas que podamos tener, todos los profesionales de salud mental con una mínima formación, sabemos que aquí lo relevante es el vínculo y luego alguna cosica más, pero no, ni vínculo ni hostias. Aquí que tú puedas hacer una cosa por Zoom por la mínima cantidad posible y precarizando al profesional lo más posible. Es como, mira, eso no es terapia, eso es un truño, con perdón. Luego está otra cosa de las empresas, de que ya empiezan a rular ofertas de empleo en rollos de... ¿Os acordáis de la redada esta que hubo en las Big Four de hace poco de la inspección de trabajo, ¿no? Sí. De las consultorías estas que llevan a gala, que además muchísima gente joven compra sí, yo voy a trabajar aquí sin límite de horario, los sindicatos eso es una movida de viejos y pobres, porque yo aquí vengo a entregarme y a demostrar que valgo, ¿no? En este discurso pues meritocrático, falso, absurdo. Hay un pantomima full de eso. Pues eso, pantomima fulesco total, ¿no? En unos años, chaval, vas a estar reventado, amargado y sin saber por qué, ¿no? Y con 7 hernias por intentar desfogar toda esta frustración levantando hierros y haciéndolo mal encima, ¿no? Entonces, este tipo de empresas empiezan a publicar ofertas laborales de que te incluyen horas de terapia ¿no? dentro de tus horas laborales. Sí. O estas empresas, pues eso, estas que tienen, pues, rollo el Santander y tal, que tienen estas ciudades donde viven los trabajadores, una especie como de... Gimnasios, ¿no? Sí, que es como vivís aquí todos juntos, eso sí, claro, a cualquier hora que te llamen tienes que estar disponible porque para eso vives aquí, pero oye, mira qué gimnasio te pongo, es que es como un gulag contemporáneo, ¿no? Es como la gente de la Unión Soviética vivía muy vigilada, no como el de la ciudad de Santander, que vive súper bien y súper a gusto, ¿no? Pero eso sí, te pueden poner una hora de terapia, que eso está muy bien, ¿no? Entonces esta cosa loca pero vamos a ver, o sea, orden en la sala. ¿Quién, o sea, en qué condiciones laborales va a trabajar el psi que esté ahí, ¿vale? Primero, y segundo, ¿qué va a trabajar? O sea, ¿qué vas a trabajar ahí? Sí. O sea, ¿qué mierdas? Adaptarte. Adapta, o sea... A un superentorno. No, es que a mí me hace pensar claro, hay una sincronía de no había psicopatología ni psicoterapia en la época de la esclavitud, ¿no? de los que estaban recogiendo algodón, la psicopatología no había nacido todavía, le quedaba poco, pero todavía no estaba. Pues es que es como haber mandado psicoterapeutas uy, es que estás muy triste, tienes que recoger algodón con un poquito más de velocidad, vamos a hacer un grupito con unas estrategias y unas correcciones de cogniciones aquí para que recojas algodón mejor. ¿No? Venga, hombre. Sí. Grupo de dolor crónico. Grupo de dolor crónico en la plantación algodonera. Es como que luego también te digo que ahora nos descojonamos de esto, pero igual dentro de 200 años de nuestros grupos de dolor crónico de fibromialgia, claro, con 200 años vistas se descojonan de, hombre, a lo mejor lo que podríais hacer es no hacer que estas mujeres tuvieran una vida de mierda y entonces no tendrían que venir a estos grupos, ¿sabes? Porque no habrían llegado a desarrollar este sufrimiento, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, o sea que hay de todo en esto de visibilizar la salud mental, ¿eh? Sí, yo creo que está bien, ¿eh? Yo creo que está bien. Lo que pasa es que hay una parte que en serio además creo en esta cosa de la responsabilidad histórica de decir, oye, ojo. Sí, algo que hablábamos aquí, que es que al final el sufrimiento, como bien matizas, ¿no? Lo que es el sufrimiento psíquico o la locura más encarnada y doliente, esta es la que sigue y lo que arrasaba a los colectivos, que es más voz, ¿no? Total. Sí, y luego que hay una parte de sufrimiento psíquico que tiene que ver con fallas en el sistema y que hay que recoger entre todo, ¿no? Bueno, nos quedaba una última cuestión, yo creo que ha quedado un poco de forma transversal diluida en lo que hemos hablado, ¿no? Sí, que yo creo que podríamos trillándola. Exacto, sí, que podríamos dar lugar al cierre, que además tiene su diversión. Sí. Y como te dejo... Bueno, pero en teoría también te toca, ¿no? Sí, o sea, entre todos. Bueno, es que para acabar, sí, porque yo sí creo que de alguna manera has ido dando respuestas a un poco estas diferentes maneras de relacionarnos o que hay de la clave relacional en todo esto que hemos hablado, ¿no? Bueno, afrontar o transitar el malestar, ¿no? que va por ahí. Yo también estoy de acuerdo en que está más o menos respondida. Y bueno, en revés a veces nos da por jugar un poquito y al menos para acabar tengo miedo. Te vamos a proponer, ¿no? Poniéndonos un poco en situación y mira, algo que lo nombrabas,
Si tú ahora mismo, si tú fueses ahora mismo una TikToker muy influyente... Tengo un TikTok ahí donde lo ves, con 0 seguidores, es decir... Vale, entonces lo de Solo influyente... necesito muchos más ceros y un 1 delante, ¿bien? Pues vamos a empezar a capitalizar esto desde hoy. Y es que, bueno, pues eso, con esa cuenta de TikTok que tienes en potencia, sí. Imagínate, Laura, pues eso, con muchos seguidores, cada cosa que hicieses estarían ahí atentos a tus vídeos. Con el material que tienes bueno, sobre la salud mental, sobre el sufrimiento, o sea, y si no me ayuda esa forma de este juego, ¿no? Pero ¿cómo lanzarías el contenido hoy para, por ejemplo, adolescentes o personas que, bueno, pues que están ahí entrando, no sé dónde está ahora mismo lo adulto, pero que si tuvieses ese grado de influencia a la hora de transmitir, pues... Sí. Yo le voy a dar un matiz. Dale un matiz que está, sí. El gobierno quiere invertir mucho dinero en defender este mensaje, esta óptica que tú nos traes aquí, y te contrata como una especie de influencer que tiene que difundir la palabra del Estado, ¿no? Y bueno, y tú tienes que con lo que hay hoy en día, pues con tu TikTok, tu Twitch, etcétera, un poco llegar. Ministerio de Sanidad, ¿Qué ¿no? tipo de contenido harías? Estrategia de salud mental, la delegada en TikTok de la estrategia de salud mental del Ministerio. ¿Qué tipo de contenido harías? ¿Cómo lo harías? Sabiendo cuál es el target. Bueno, ¿cómo sería? Pues mira, por una parte, esto que decía antes de hay que identificar cuáles son las cosas que nos están cuidando, sí que haría una cosa como muy dirigida a jóvenes, que es verdad que están muy sensibilizados con... Decía el otro día Javi Javi Padilla, un sitio que para los jóvenes los servicios públicos es algo que generalmente les queda muy lejos y que no les suele interesar mucho, pero es que el hablar de salud mental de los jóvenes está siendo un reclamar servicios públicos. O sea, ahí es donde confluyen ¿no? esas dos ideas. Entonces yo creo que una de las cosas que haría para jóvenes es enunciar todas las políticas públicas que existen y que estamos en el gobierno, ¿no? Hemos dicho, pues vamos a aumentar, ¿vale? Y el impacto en salud mental que tienen. Es decir, los permisos de maternidad y paternidad influyen en la salud mental y cuidan la salud mental. Las prestaciones por desempleo, las prestaciones de todo tipo, la renta básica universal, si la conseguimos, influyen en la salud mental, ¿no? Todo tipo de medidas que de alguna forma tienen ese impacto. Luego, según estabais hablando, a mí me venía... Mi foto favorita ever de una manifestación del 8M es una de una pancarta de una chica de hace 2 o 3 años que va con una pancarta sencillísima que pone tías, os quiero mazo. Es esa cosa de en esos lazos afectivos que entablas o con tu entorno inmediato o con las personas que están contigo defendiendo una idea común, que es además para el beneficio de todos, ahí brota la salud mental. O sea, y no me refiero a la respuesta clínica al sufrimiento psíquico, sino a ese bienestar que están buscando esos jóvenes, ¿no? En esa cosa de reivindicamos juntas y nos apoyamos juntas y confiamos unas en otras, incluso sin conocernos, ahí está la salud mental, ¿no? Ahí es de donde brota las comunidades de las que uno quiere participar, en las que uno quiere vivir, en las que uno se quiere sentir bien, ¿no? No hay mayor política contra el suicidio que hacer más vivible y más deseable vivir en sociedad. Evidentemente luego quien tenga una crisis vital tiene que tener la posibilidad de reconstruirse y probablemente se puedan hacer políticas antisuicidio por ahí, ¿no? Esta cosa que ¿no? en la parte económica se llama la ley de segunda oportunidad, ¿no? A la gente que se ha arruinado. Yo creo que ese concepto trasladado a otros aspectos, ¿no? el que la gente se pueda reconstruir desde cosas que viven como fracasos vitales también, ¿no? Pero yo creo que trasladarle a los jóvenes, ¿no? Primero todo eso y segundo que esto es una cosa bidireccional, ¿no? Que no es solo que nosotros le expliquemos a los jóvenes en qué consiste la salud mental, sino que los jóvenes nos digan también, ¿no? Cuáles son esas grandes políticas públicas que necesitan, cuáles son las cosas que les están ayudando y que no. ¿No? En las presentaciones de Malestamos comentamos que casi siempre vienen profesores que están muy agobiados con este tema porque están viendo a chavales pasarlo fatal, ¿no? Y entonces yo creo que fue en la de Valencia, decía una profesora, joder, es que tenemos un montón de adolescentes con ideas suicidas y nos han puesto el protocolo, y entonces resulta que el protocolo, en la Comunidad Valenciana por lo menos, consiste en que el chaval designa a una persona, un profesional del centro, un profesor, el PT, quien sea, designa un profesional de confianza, y a mí me han escogido 5 y yo es que no sé qué hacer y no tengo ni idea porque yo de esto no sé. Y entonces, claro, en la presentación estábamos Javi y yo, pero había muchos de la en valenciana. Y entonces le dijimos,
tienes que hacer lo que estás haciendo, porque si te han cogido a ti de persona de referencia, lo que necesitan es lo que ya haces. No hace falta que aprendas una cosa técnica, ¿no? Estos chavales te están diciendo que lo que haces les ayuda a no matarse. Entonces yo creo que es esa cosa de qué le decimos a los jóvenes, pero que también qué escuchamos de los jóvenes, ¿no? Esta cosa de igual no es tanto qué conocimiento tenemos que impartir por TikTok, sino cuánto podemos aprender por TikTok. Aunque no paran de llegarme TikToks de autistas y TDAHs de estos de Reddit de todo el rato y de gente saltando, haciendo acrobacias, celebrando un diagnóstico y cosas así que me descolocan mucho. Pero bueno. Guau, suena mejor. Esto sonaría había mejor. directos en Twitch con el chat, interaccionando con tu chat. Claro. Ahí, cling, cling, nuevo aviso. Dejando tus donaciones. Sí. Corazones de esto. Sí, todo, no, suena bien. Todo lo que se sabe, pero yo veía que algunas campañas por Barcelona también de... No me acuerdo ahora cómo era en catalán, pero bueno, era un diagnóstico y no es culpa tuya, ¿no? Pero era todo... me sacaba de quicio, ¿no? Que igual no era mala intención, desde luego, ¿no? Por supuesto que no. Pero queda quien hace ese reel del Instagram o ese TikTok saltando en plan vivan los diagnósticos, gracias a los diagnósticos nos conocemos a nosotros mismos, es como... bueno, o no, o sea, o hay más maneras de conocernos a nosotros mismos o de mejorar nuestras interacciones, no sé. Por un lado oscuro. Sí. Sobre todo si es la única narrativa circulando, ¿no? O sea, si se ponen más narrativas circulando y se complementan entre ellas, quizás sea un poco más nutricio. Bueno, estamos pues acabando. hasta aquí llegamos. Por hoy, yo creo. Yo lo último es recordar que si no lo han leído ya, lean Mal Estamos. Eso es, a favor. Muy bien. Y si queréis leer también Transformar los barrios, está para descargar en la página de Sí. Me gustó el primo técnico, ¿no? Sí. Técnico de Mal Estamos. Es el hermano profesional de Mal Estamos. Está bien, de mucha utilidad también para, bueno, yo creo que los profesionales, pero bueno, no está de más si alguien quiere profundizar, ¿no? Pues nada, agradecerte de nuevo, que nos dieses este espacio, este tiempo y joder, hemos aprendido también, le hemos dado unas vueltas a lo que ya hay. Eso. A lo que vamos a hacer, pero a lo que ya tenemos. Me sumo al agradecimiento por lo que dije antes, por mostrarte de forma gratuita y muy dispuesta a venir. O sea que, bueno, la idea de Reverso es diseminar un poco el conocimiento de los invitados, pero también nosotros aprendemos mucho de cada persona que viene y hoy no ha sido menos, así que gracias otra vez. Un gusto. Y nos vemos por los barrios. Nos vemos. Nos vemos por los barrios. Nos vemos en los barrios, sí que sí. Muy bien. Y pues hasta la próxima Hasta entrega. la próxima. Venga.